pareció muy interesante escuchar esta semana en una radio norteamericana en inglés a un conductor de radio bastante popular que suelo escuchar cuando estoy en mi automóvil relativamente a la misma hora, entonces los suelo escuchar con una cierta frecuencia, explicar qué significa que nosotros tengamos miedo a las críticas. Y daba una de las mejores explicaciones y al mismo tiempo una de las mejores soluciones al miedo a ser criticados que muchas veces nos afecta a nosotros los católicos. Y este conductor de radio explicaba que todos hemos sido criados para ser amados. Nadie quiere ser odiado, ¿no? Y en consecuencia tenemos profundamente incrustados en nuestro ser el deseo de ser amados y, por tanto, la fobia, el rechazo a ser odiados. Nadie ha sido criado para ser odiado. A nadie le dijeron, tú vas a florecer, vas a crecer en la medida en que la gente te odie. No. Todos de alguna manera hemos recibido la formación explícita, en el mejor de los casos, o implícita, de que necesitamos ser amados, de que deseamos ser amados. Y está en nuestra naturaleza el buscar el amor y el buscar ser amados. Esta es una razón ontológica, una razón de fondo, por la cual es natural que tengamos fobia a aquello que parecería indicar que somos odiados. Y esa es la crítica. Y por eso la aversión a la crítica. Y la crítica se hace más dura cuando una persona es una figura que sostiene determinados principios que producen la adversión de otros y en consecuencia esas críticas vienen cargadas de negatividad cuando no abiertamente de odio. Porque nosotros no podemos negar que los líderes católicos, las personas más públicas del catolicismo, desde el Papa hasta los obispos, especialmente los obispos más valientes, son odiados en su entorno. No solamente hay personas que los critican, hay personas que los odian. Y en muchos lugares, las autoridades católicas o los católicos más públicos reciben este odio. Y esto es lo que comenzó a experimentar este conductor de radio cuando comenzó a defender posturas que son favorables a una visión cristiana de la realidad en un mundo bastante secularizado. Entonces, a él le sorprendía cómo era de pronto, en la medida que se iba volviendo más popular su programa de radio, él comenzaba a recibir críticas e insultos y agresiones que él consideraba que eran absolutamente injustas. Y no sabía cómo reaccionar, porque cuando se quedaba callado, él sentía que estaba concediendo a las críticas y que en consecuencia las aceptaba, y cuando respondía descubría que sus enemigos o sus adversarios simplemente se volvían más críticos todavía y seguían la discusión hasta nunca acabar. Y confundido en su juventud radial, fue a hablar con un conductor mucho mayor, más experimentado, y este conductor le dijo, mira, es muy sencillo. Nadie quiere ser odiado y en consecuencia tenemos una aversión natural a la crítica. Pero
nosotros tenemos que tener la libertad de poder vivir en medio de esa crítica, sin el temor a esa crítica, sin el miedo a esa crítica. Porque si no, o tienes que dejar tu apostolado, o tienes que dejar el testimonio que te corresponde dar como cristiano, o tienes que dejar tu trabajo, o encuentras una forma de sobrellevar, superar, trascender esas críticas que te llegan y que te agreden. Y le dijo, mira, la forma como yo lo hago, le dijo este conductor más experimentado y mayor, es que me aseguro que yo soy amado por aquellos por quienes deseo ser amado. Mis familiares, mis amigos, las personas que comparten mis ideales, mis principios. Y luego, cuando soy consciente que mi necesidad interior fundamental de ser amado, mi necesidad ontológica de ser amado, es una necesidad que está respondida y que está satisfecha, entonces yo prescindo de todos aquellos, soy capaz de superar la crítica de todos aquellos que me odian por lo que pienso, por lo que sostengo, o en el mejor de los casos no me odian, pero simplemente están en total desacuerdo y además animadamente, emocionalmente, en desacuerdo con los principios y los valores que propongo y proclamo. Y entonces, este conductor de radio dice que encontró una solución que realmente le daba la libertad suficiente para poder continuar con su actividad radial, con el éxito creciente en términos de popularidad, pero también con el número creciente de personas que lo criticaban y lo insultaban porque precisamente se volvía de alguna forma más influyente, ¿no? El nombre del conductor es irrelevante porque esto es un testimonio que vale por sí mismo, simplemente como expresión de cómo alguien sabio, prudente, con más experiencia, había enfrentado la misma situación y había encontrado una solución para ella. Y es una solución que es aplicable para todos nosotros cuando tenemos miedo de proclamar la verdad en nuestro entorno. E incluso en un entorno donde quisiéramos ser apreciados y valorados, como es, por ejemplo, el entorno de nuestras familias. Como lo he mencionado en varios puntos de vista, es un número muy importante el de católicos que me confiesan que el ámbito donde muchas veces les cuesta más predicar los valores que defienden y que nacen del Evangelio y de su convicción católica, es su familia. A veces no la familia inmediata, pero muy frecuentemente la familia extendida, primos, tíos, sobrinos, etc. Y allí se aplica también este mismo principio. Identifico a aquellos que me aman, incluso aquellos que discrepando conmigo me aman y me respetan, porque de esos hay. Durante mucho tiempo antes de su conversión, mi padre tenía un profundo respeto por las cosas que yo pensaba y defendía. Él discrepaba completamente porque se proclamaba ateo hasta su conversión. Pero era increíblemente respetuoso y nunca se volvió un obstáculo para el amor paterno y filial, para nuestra amistad y nuestro amor de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces, en la medida en que nosotros encontremos ese amor fundamental de las personas esenciales,
pero sobre todo entendamos que nos ama el Señor y que el amor más importante ya lo tenemos. El amor de Dios ya lo tenemos, ya gozamos de Él. Es más, mientras más sufrimos por Él, más amados somos. Y esa convicción es la que nos tiene que llevar a no tener miedo a la crítica, a no tener temor a la crítica. Lo que no significa ser ni imprudente, ni prepotente, ni cerrado a las críticas constructivas. No. Pero ese no es el problema que tiene la mayoría de los católicos. El problema que tienen la mayoría de los católicos es el temor a predicar la verdad, a decir la verdad, a decir las cosas como son, a sostener los principios católicos en un ámbito de creciente relativismo, donde inmediatamente la proclamación de los principios católicos nos ganan adjetivos como fóbicos o intolerantes o cerrados. Todos ustedes ya los conocen mejor que yo todos esos adjetivos que se utilizan para describir a aquel que tiene principios y que tiene principios que van en contra de la dictadura del relativismo. El ejemplo, pues, de una persona que comprendió estas dos realidades. Primero, que tenemos una fobia natural a la crítica porque nadie quiere ser odiado. Y segundo, que podemos perder el miedo y superar el miedo a la crítica afianzándonos en el auténtico amor que recibimos, es un buen ejemplo y un testimonio estimulante para nosotros, para poder vivir nuestra fe y saber cómo hacerlo yendo en contra de las fobias, los temores y los miedos que muchas veces nos acosan. Que tengas un buen día.